La atmósfera en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Madrid vibraba con el murmullo sosegado de los viajeros, interrumpido por los periódicos anuncios de embarque. En la puerta J40, sin embargo, el ambiente cambió bruscamente, cargándose de una tensión tácita, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso. De detrás del mostrador apareció el capitán Andrés Reyes, impecable con su nítido uniforme, la mirada fija en algo que le hizo apretar la mandíbula. «Ese perro», declaró, su voz rasgando la relativa calma de la zona de embarque, «no va a volar en mi avión». Al instante, todas las cabezas de la zona se giraron. En medio de la multitud estaba Lara Jiménez, de 8 años. Sus enormes auriculares con cancelación de ruido estaban torcidos sobre su pequeña cabeza, mientras una mano se hundía en el espeso pelaje de un pastor alemán que llevaba un chaleco de servicio. El perro oso permanecía firme, sereno pero alerta, su cuerpo ejerciendo una presión suave y tranquilizadora contra la pierna de la niña. Lara no levantó la cabeza ni pronunció palabra, pero sus dedos se crisparon, hundiéndose en el pelo de oso mientras un temblor recorría su cuerpo. Su padre, Esteban Jiménez, dio un paso al frente. Tenía el aspecto de un maestro de escuela, no el de un hombre que espera una pelea. Sus ojos estaban tranquilos detrás de unas gafas de montura metálica y sus hombros erguidos desmentían la determinación que ardía en su interior. «Capitán», empezó con voz firme, «este es Oso, el perro de asistencia médica certificado de mi hija. Toda la documentación requerida está en regla y hemos cumplido con todas las normativas de la aerolínea». «Sus papeles me son irrelevantes», replicó Reyes, interrumpiéndolo. «Mi responsabilidad es la seguridad de cada persona en este vuelo, y esa criatura», señaló hacia Oso sin mirar a Lara, «representa un riesgo que no voy a aceptar». A su alrededor, la multitud de pasajeros se tensó. Algunos empezaron a grabar con sus móviles, otros intercambiaron susurros. Ninguno de ellos podía saber que este enfrentamiento influiría en algo más que un horario de embarque. Fue un momento que lo cambiaría todo. Lara Jiménez no siempre había sido tan silenciosa. El viejo móvil de Esteban guardaba vídeos caseros de mala calidad de una niña de pelo rizado que giraba alegremente en el jardín, improvisando canciones sobre mariposas y las formas que veía en las nubes. Antaño había sido un torrente de palabras, haciendo 1000 preguntas sobre todo, señalando al cielo y creando un nuevo lenguaje para describir lo que veía. Todo eso cambió con el diagnóstico. Cuando tenía 4 años, tras un patrón de hitos del desarrollo no alcanzados y crisis emocionales cada vez más intensas, Lara fue diagnosticada con trastorno del espectro autista. Poco después también se le identificó un tipo raro de epilepsia. El primer ataque epiléptico la sorprendió sin previo aviso en Nochebuena, justo después de la medianoche. En un segundo dormía plácidamente y al siguiente su pequeño cuerpo se puso rígido y empezó a convulsionar en los brazos de su madre mientras Esteban conducía por las calles nevadas, cegado por el pánico. Aquella noche alteró sus vidas por completo. Raquel Jiménez, una analista financiera con una carrera prometedora, abandonó su trayectoria profesional sin pensárselo 2 veces. «Mi trabajo a tiempo completo», le explicó a Esteban, «es asegurarme de que Lara se sienta segura y comprendida». Asumió los papeles de defensora, terapeuta y profesora en casa de su hija, todo en uno. Durante 2 años, siguiendo la sugerencia de un terapeuta, Esteban se sumergió en la investigación de animales de servicio. El camino fue largo y arduo, e implicó redactar solicitudes de subvenciones, rellenar formularios y someterse a evaluaciones del domicilio. Finalmente conectaron con un programa especializado en el adiestramiento de perros de alerta de ataques epilépticos para niños con autismo. Así es como Oso entró en su mundo. El día que se conocieron, Oso no agobió a Lara ni compitió por su atención. Simplemente se sentó. Tras 20 minutos de cuidadosa observación, Lara se le acercó y posó su pequeña mano sobre su ancho lomo. Se inclinó y susurró una sola palabra en su pelaje. «Mío». Desde ese día fue suyo. Oso no solo estaba adiestrado para detectar los diminutos cambios bioquímicos que preceden a un ataque, sino que también era el escudo de Lara contra el mundo, su ancla en un universo de estímulos abrumadores. La protegía de las multitudes agobiantes, usaba la presión profunda para calmarla cuando su ansiedad se disparaba y se tumbaba sobre sus piernas para estabilizarla cuando los estímulos sensoriales eran excesivos. Sin embargo, aquí en la puerta J40, el mismo ser que le proporcionaba a Lara una sensación de seguridad estaba siendo etiquetado como un peligro. Para la familia Jiménez, este viaje era más que unas simples vacaciones. Representaba un hito importante, la confirmación de que, tras años de terapia, una planificación meticulosa y numerosos pequeños triunfos, Lara estaba preparada para enfrentarse a algo nuevo y maravilloso, Disneyland París.
Habían pasado más de 18 meses preparándose. Esteban, que siempre fue un narrador nato, había diseñado detalladas historias sociales, álbumes de fotos que guiaban a Lara por cada etapa del viaje, desde la cola del control de seguridad del aeropuerto hasta el apretón de manos con Mickey Mouse. Raquel había dedicado noches enteras a investigar atracciones sensorialmente amigables, zonas tranquilas designadas y menús sin gluten que no abrumaran a su hija. Se había tenido en cuenta hasta el último detalle. Durante semanas, Lara había atesorado una gastada guía de Disney, llevándola a todas partes. Le enseñaba a Oso fotos del castillo de Cenicienta y murmuraba: volaremos muy alto y entonces veremos el castillo. Se trataba de algo más que emoción, se trataba de confianza. Era confianza en la rutina establecida, confianza en que Oso permanecería a su lado y confianza en que la mantendrían a salvo. La mañana de la partida, los Jiménez estaban en pie antes del amanecer. Lara llevaba su sudadera lila con capucha favorita, con sus auriculares con cancelación de ruido más suaves bien colocados. Oso llevaba su chaleco de servicio azul, con sus placas de identificación bien sujetas al collar. Habían ensayado cada paso repetidamente, usar ascensores en el centro comercial, hacer cola en el supermercado, subir por las escaleras mecánicas y soportar ambientes ruidosos, todo para que ese día pareciera lo más normal posible. El trayecto en coche hasta Barajas fue silencioso pero apacible. Detrás, Lara iba sentada junto a Oso con la mano apoyada en su lomo mientras estudiaba la guía que tenía en el regazo. «Estamos preparados», le dijo Esteban a Raquel mientras entraba en el aparcamiento de larga estancia. «Hemos hecho todo lo correcto». Raquel asintió aunque su mano se apretó casi imperceptiblemente en el cinturón de seguridad. Lo que no habían podido planificar, lo que ninguna historia social podría predecir, era al hombre de uniforme que les esperaba en la puerta J40, dispuesto a destruir la delicada confianza que habían construido con tanto esmero. Para los curiosos de la puerta J40, el capitán Andrés Reyes parecía sereno, autoritario y quizá hasta indiferente. Por dentro, sin embargo, una reacción visceral se agitó en su pecho en el instante en que vio a Oso. El pesado lastre de un recuerdo regresó sin ser invitado. Había sido hacía 7 años, pero el incidente se repetía con una claridad espantosa. Un jardín bañado por el sol en Sevilla, el sonido de las risas de los niños, un repentino destello de pelaje y luego gritos. Su hijo Tomás, que entonces solo tenía 10 años, estaba en casa de un vecino cuando su pastor alemán atacó sin provocación. La cara de Tomás se llevó la peor parte, 63 puntos, múltiples operaciones y años de terapia. El tiempo no podía borrar la cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula, ni las cicatrices más profundas que quedaron en su interior. Desde aquel día, Reyes había albergado un pavor silencioso y corrosivo a los perros grandes, especialmente a los pastores alemanes. Nunca hablaba de ello. Un hombre en su posición no admitía el miedo, lo sublimaba en un estricto cumplimiento de las normas, el orden y el procedimiento. Pero ese día aquel miedo había emergido, en bruto y sin filtros. Oso no era el mismo perro que había atacado a su hijo. Pero el parecido fue suficiente para que el miedo suplantara a la razón. En la mente de Reyes, un perro grande en un avión era un riesgo. Racionalizó que su decisión se basaba en la seguridad y en mantener el control. La verdad, sin embargo, una verdad que aún no había afrontado, era que la visión de Oso no le traía a la mente las normas de seguridad de la aerolínea. Le hacía ver a su hijo gritando y sangrando en el césped de un caluroso día de verano. Y así, al enfrentarse al silencioso y firme protector de Lara, Andrés Reyes solo pudo percibir una amenaza. El murmullo colectivo en la puerta J40 creció con los pasajeros que esperaban convertidos ahora en un público cautivo. Sus miradas iban y venían entre el piloto uniformado y la silenciosa familia en el mostrador, una estampa de autoridad frente a vulnerabilidad. El capitán Reyes permanecía rígido, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su voz conservaba su tono seco y autoritario, pero la tensión en su mandíbula era palpable. «Esto no está a discusión», afirmó. «Mi decisión es final. Ese perro no sube a mi avión». Esteban Jiménez avanzó, situándose ligeramente entre el capitán y su hija. «Capitán», reiteró con voz firme, «Oso no es simplemente un perro. Es un animal de asistencia médica adiestrado. Nos ha alertado de docenas de ataques epilépticos antes de que empezaran. Ha volado en otros muchos vuelos sin ningún incidente». A su lado, Raquel presentó una carpeta meticulosamente organizada. «Lo tenemos todo aquí, su certificación como perro de asistencia, su historial completo de adiestramiento y su cartilla de vacunación. Hemos cumplido con todas y cada una de las políticas». Reyes se negó siquiera a mirar la documentación.
Podrían presentarme todos los formularios existentes y mi respuesta no cambiaría. La decisión final sobre quién o qué embarca en este avión recae en mí. Oso permanecía pegado a la pierna de Lara, inmóvil, pero la niña había empezado a mecerse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Raquel lo reconoció al instante, la señal inicial de desregulación. Las estrategias de afrontamiento de Lara estaban fallando, empezaba a desconectar. Otros pasajeros empezaron a moverse incómodos. Se alzaron más móviles para grabar la escena. Circularon susurros, una mezcla de confusión e irritación. Un hombre comentó, pues que reserven otro vuelo, lo bastante alto como para que lo oyeran. Esteban se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. No pasa nada, cariño. Oso está aquí contigo. Pero la respiración de Lara se estaba acelerando, y un suave zumbido, apenas perceptible al principio, se estaba convirtiendo en un sonido bajo y angustiado. Oso se acercó más, su peso aplicando una presión tranquilizadora y estabilizadora contra su muslo. Entonces ocurrió. Lara miró directamente al capitán Reyes y con una voz temblorosa pero clara, preguntó ¿por qué quieres hacerme daño? Su pregunta quedó suspendida en el aire, silenciando el espacio. Reyes se encogió como si le hubieran golpeado, la boca se le abrió, pero no le salieron las palabras. La terminal entera pareció contener la respiración colectivamente. Hasta los pasajeros más cínicos apartaron la mirada. Ninguna normativa, ningún rango, ningún manual de políticas tenía una respuesta para eso. Porque cuando un niño te pregunta por qué le estás haciendo daño, tienes una elección, o sigues siendo la fuente de su dolor, o te conviertes en la persona que lo remedia. Entonces el comportamiento de Oso cambió sutilmente. Su postura cambió, sus orejas se irguieron y su hocico empujó la pierna de Lara. A Raquel se le encogió el corazón. Esteban susurró con una nota de pánico en la voz, está alertando. Esteban se volvió inmediatamente hacia su hija. Su zumbido se había intensificado, convirtiéndose casi en un gemido. Sus ojos habían perdido el foco y sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Va a tener un ataque, dijo Esteban con urgencia. Necesitamos espacio. El capitán Reyes dio un paso atrás instintivamente. Espere, ¿qué está pasando? Oso está adiestrado para detectar los ataques antes de que se manifiesten por completo, explicó Raquel, ahora arrodillada junto a su hija. Probablemente tenemos menos de 2 minutos. El agente de la puerta de embarque, atónito, habló por el interfono. Por favor, despejen el área que rodea la puerta J40. Tenemos una emergencia médica. Los pasajeros retrocedieron rápidamente creando un amplio círculo. Algunos se aferraron a su equipaje, mientras que otros simplemente miraban, con los móviles ahora bajados. Unas cuantas personas echaron mano a pañuelos de papel. Oso se tumbó al instante colocándose sobre las piernas de Lara para formar un suave soporte. Ajustó cuidadosamente su peso, aplicando una presión profunda y constante con la cabeza apoyada en su pecho. Raquel sacó un pequeño frasco de su bolso, la medicación de rescate. Esteban abrió la cremallera de la mochila de Lara y sacó una almohada de viaje blanda para colocarla con cuidado bajo su cabeza. El capitán Reyes permaneció inmóvil, observando cómo Oso desempeñaba sus funciones con una precisión tranquila que hablaba de adiestramiento, no de instinto. No era la reacción de una mascota, era un profesional trabajando. Entonces, en un gesto inesperado, Reyes se quitó la chaqueta del uniforme y se arrodilló. Use esto, le ofreció en voz baja a Esteban, para su cabeza. El cuerpo de Lara se puso rígido y luego comenzó a temblar con convulsiones rítmicas. Oso mantuvo su posición, simplemente ajustando su cuerpo para absorber los movimientos con una fuerza silenciosa, protegiéndola de cualquier daño. Los pasajeros observaban en una especie de silencio reverencial. Los únicos sonidos eran la respiración dificultosa de Lara, la presencia firme de Oso y los movimientos silenciosos y practicados de dos padres que navegaban por una crisis que conocían demasiado bien. Cuando el ataque pasó, Lara estaba acurrucada contra el costado de Oso, con los dedos entrelazados en su pelaje. Su respiración era superficial pero regular. El capitán Reyes permaneció arrodillado un momento más, con los ojos fijos en el perro que acababa de proporcionar un nivel de cuidado que ninguna tripulación, política o procedimiento podría igualar jamás. Ya no veía una amenaza, sino un salvador. 15 minutos después del ataque, un silencio solemne se había apoderado de la puerta de embarque. Los pasajeros mantenían la distancia, con expresiones ahora más sombrías que molestas. Habían sido partícipes de algo profundo, algo que no olvidarían fácilmente.
El capitán Reyes estaba de pie cerca de la entrada de embarque, con la chaqueta del uniforme, ahora arrugada y con una leve marca de las lágrimas de Lara, doblada sobre el brazo. Dio un paso al frente, sus ojos recorriendo a la multitud antes de posarse en la familia, que aún estaba reunida en el suelo. Señoras y señores, empezó, su voz ahora desprovista de su anterior aspereza, me gustaría agradecerles a todos su paciencia. Cambió ligeramente de postura, asegurándose de que sus palabras fueran oídas tanto por la multitud como por los Jiménez. Comenzaremos el embarque en breve, pero necesito dejar una cosa absolutamente clara, Oso volará con nosotros hoy. Una oleada de suaves aplausos recorrió la zona de embarque, no de todos, pero sí de un número significativo. Reyes prosiguió con voz firme pero baja. Como capitán de esta aeronave, mi principal deber es, y siempre será, la seguridad. Hoy, sin embargo, se me ha recordado que la seguridad puede adoptar formas que no prevemos. Hizo una pausa y luego continuó. A veces, la medida de seguridad más eficaz tiene 4 patas, un latido constante y más valentía que la mayoría de las personas. Raquel Jiménez dejó escapar un suspiro entrecortado. Esteban asintió mientras el alivio inundaba sus facciones. Reyes caminó hacia ellos y se arrodilló junto a Lara, que ahora descansaba tranquilamente apoyada en Oso. No habló, pero le sostuvo la mirada. De verdad se la sostuvo. Yo también tenía miedo, dijo Reyes en voz baja, como si por fin respondiera a la pregunta que ella había formulado antes de su ataque. Y me equivoqué. Se puso de pie y añadió: cuando alcancemos la altitud de crucero, si te apetece, sería un honor para mí darte un recorrido por la cabina de mando. Tengo la sensación de que a Oso también le gustaría. Y por primera vez en todo el día, una pequeña y cansada sonrisa asomó a los labios de Lara. Justo cuando Raquel iba a coger la mochila de Lara para empezar a prepararse para el embarque, una voz cortante interrumpió el momento. Perdón. Un hombre con un caro traje azul marino, flanqueado por otros 2 empleados de la aerolínea, se acercaba al mostrador de la puerta. Rondaba los 50 y tantos años, con un aire pulcro que sugería que estaba acostumbrado a tener la última palabra. Gregorio Campos se presentó secamente, director regional de operaciones. La expresión del capitán Reyes se endureció. La situación está resuelta, declaró rotundamente. El animal de servicio tiene autorización para viajar. Sí, ya me han informado, replicó Campos tecleando en una tableta. Sin embargo, a raíz de varias quejas de pasajeros, la preocupación por un perro grande en el vuelo y sobre todo, tras un incidente médico público en la puerta de embarque, estamos reevaluando el perfil de riesgo general. Raquel se puso de pie. ¿Nos está diciendo que nos deniegan el embarque? En absoluto, dijo Campos con estudiada suavidad. Son más que bienvenidos a volar, pero el animal no. Estaremos encantados de cambiar la reserva de su familia a un vuelo posterior una vez que se hayan hecho otros arreglos para el perro. Las palabras fueron como un golpe físico. Lara, ya agotada por el ataque, se aferró con más fuerza al pelaje de Oso. Su respiración empezó a acelerarse de nuevo. No podía entender cada palabra, pero comprendió el significado: querían quitarle a Oso. No, susurró. No, Oso, por favor. Campos apenas le prestó atención. Reyes dio un paso al frente. Está usted contraviniendo la evaluación de seguridad in situ de un capitán. Estoy protegiendo a la aerolínea de una posible responsabilidad legal, replicó Campos. Fue entonces cuando una nueva voz se alzó desde el pasillo de la terminal. Papá. Todos se giraron. Se acercaba un adolescente con su propio animal de servicio, un labrador dorado llamado Toby. A su lado caminaba una mujer serena con americana y tacones. Reyes parpadeó con incredulidad. Tomás. Su esposa, Isabel Reyes, se unió a ellos. Su tono era tranquilo pero inflexible. También resulta que soy la directora de operaciones de esta aerolínea, dijo. Y esta discusión se ha acabado. Gregorio Campos palideció. Isabel se arrodilló cerca de Lara, manteniendo una distancia respetuosa. Tú debes de ser Lara, dijo afectuosamente. Y este debe de ser Oso. Está haciendo un trabajo extraordinario. Lara asintió, su voz débil pero audible. Me mantiene a salvo. Isabel levantó la vista hacia Campos y sentenció lo que ningún manual de políticas podría jamás: entonces vuela. No como un pasajero. Como un protector. El vuelo a París fue tranquilo. Lara durmió tranquilamente en la primera fila, con Oso acurrucado lealmente a sus pies. No hubo ladridos ni molestias,
solo la reconfortante presencia de un perro cumpliendo con su deber. Después de aterrizar, los Jiménez fueron invitados a la cabina de mando. El capitán Reyes estaba allí, su voz mucho más suave ahora. Bienvenida a bordo, copiloto, dijo entregándole a Lara una pequeña insignia con alas. Ella sonrió mientras contemplaba todos los botones y las luces parpadeantes. Entonces metió la mano en su mochila y sacó una hoja de papel doblada. Era un dibujo de un avión en el cielo con 4 figuras de pie debajo, su mamá, su papá, el capitán Reyes y ella misma, con Oso justo en el centro, llevando una capa de superhéroe. Sobre la escena había escrito: todos estamos a salvo juntos. Reyes aceptó el dibujo con un silencioso sentimiento de reverencia. Voy a guardar esto, dijo, justo donde pueda verlo siempre. Más tarde esa semana, el dibujo fue enmarcado y colgado en su despacho, justo al lado de una fotografía de Tomás y su perro de servicio, Toby. 2 niños, 2 perros, cada uno ayudando al otro a sanar, y cada uno sirviendo como recordatorio para los adultos a su alrededor de lo que es el verdadero coraje. Era un recordatorio de que a veces los viajes más significativos no son los que se miden en kilómetros, sino en momentos de entendimiento en una puerta de embarque.